Se viene el final, atención, va a ganar, ganó. Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante. Fórmula Latina. ¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos a este episodio número 33, ni más ni menos el previo del inicio de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Un episodio muy especial. Ya en nuestro episodio anterior hablamos de nuestros pronósticos, un poco lo que fue el post de los test pretemporada, pero hoy vamos a tocar varios temas, además con un invitado muy especial. Pero antes tenemos que contarles algo que nos viene dando vueltas en la cabeza desde que arrancó este podcast. Y un poco en base a esos pronósticos que hemos hecho la semana pasada basados en lo que ocurrió en la pretemporada y mirando hacia la primera sesión de clasificación del año. Muchos nos han enviado mensajes diciéndonos, ay, ¿por qué no se unen aquí a nuestro fantasy y tal? Yo he sido un poco como averso a esto, pero me han explicado cómo funciona, uno en particular, y creo que me he enganchado. Ya lo hemos discutido internamente y hemos tomado la decisión de que este año vamos a competir. Y esto no es tan fácil como, bueno, yo cojo a Hamilton, a Verstappen, a Checo y a Bottas y ya, me quedo con eso. No. La Fórmula 1 tiene muchos más puntos de interés, muchas más aristas y mucha más sustancia más atrás y más en el medio de la parrilla. Así que, Giselle, cuéntanos, ¿de qué se trata? Révélanos cómo es que vamos a competir en esta temporada de Fórmula Latina. Además con ustedes. Claro, chicos, qué gusto verlos de nuevo. Hola a todos. Me encanta que voy a poder competir contra ustedes y contra todos nuestros formuleros porque vamos a estar en Grid Rival. Es una aplicación que ustedes pueden bajar en su teléfono, en Mac, en Android y demás. Es más, le estamos poniendo aquí el link de una vez para que directo entren a nuestra liga, la Liga de Fórmula Latina. Ya ahí estamos, ya tenemos nuestro equipo, ya lo seleccionamos. Hay que recordar que el sábado, antes de la quali, es el último momento en donde pueden elegir su equipo y es todo de estrategia. Tienes una cantidad de dinero y tienes que ir con eso armando 5 pilotos y un equipo. ¿Ya lo tienen? Ya. Se los iba a presumir, pero mejor me voy a quedar en secreto porque no va a ser que me quieran copiar. Y luego yo ya estoy midiendo cómo va a ser mi resultado. Bueno, Juan quería saber si se podía quedar el dinero o parte de ello y gastarse solo una parte en el fantasy. Así es, pero bueno, la verdad que hay que utilizar mucho el ingenio, también, como bien dijo Giselle, la estrategia y la audacia, ¿no? Porque hay que arriesgarse, seguramente por pilotos que no tienen antecedentes. Así que yo también voy a ser como Giselle, tengo muy secreto mi equipo, pero tal vez pueda compartir algunos datos para ayudarlos, ¿no? Porque esa es la idea también, aprender juntos cómo funciona Grid Rivals. Y me encantó porque Diego dijo, se ha enganchado. Oye, que por cierto, los que no nos están viendo en YouTube, obviamente, y que no están viendo aquí el link, de todas formas, o sea, tanto en YouTube como en Spotify como en iTunes, abajo en la descripción del texto vamos a dejar el link para que ahí también se unan. Y también en nuestras redes sociales, Cris. Ahí ya sabes que bombardeo siempre. Absolutamente. Un tema, no vale ganarnos. Eso ya está. El que no gana lo sacamos. Lo eliminamos del grupo. No. Sí. No, lo que hay que decir es que hay un montón de maneras de poder sumar. No necesariamente tenés que comprar a Hamilton para que te vaya bien. Vamos a ir aprendiendo todo sobre la marcha, pero nos entusiasmamos un montón con esto de Grid Rival porque además de armar una comunidad de Fórmula Latina y que todos se puedan sumar ahí, es una forma de pasarla bien, de jugar con algo que nos gusta mucho y de ver quién tiene más suerte, ¿no? Y además el primer desafío, que todavía no lo resolví, que es el de tener los 5 pilotos y el equipo. Creo que voy a hacer cambios de acá hasta que llegue el sábado. Todavía no tengo conformado mi grupo de 5 pilotos, así que veremos qué pasa. Oye, ¿y sabes qué también está buenísimo? Que en la aplicación hay un chat, entonces podemos estar ahí hablando y conviviendo con todos. Eso está cool.
Ahí sí, Bueno, por ahí si, podemos por si Diego quiere intercambiar pasar un dato de telemetría o algo así. Claro, ¿no? Ahí compartimos todos datos, pero al final cada uno decide cómo se gasta su plata virtual, a qué caballo le pone el dinero y cómo va creciendo. Alguien me comentó que eso es un poco como el mercado bursátil, ¿no? Se trata un poco de comprar barato y luego vender caro, porque Claro. tú juegas con los contratos de los pilotos, así que es una especie de manager también, muy, muy interesante Ojo esa parte, que pero... yo puedo pasar información equivocada para que no me ganen, ¿eh? Atención que es estratégico. Atención. Ah, bueno, ya, o sea, de entrada, todo lo que diga Chris A con dudar. un Caso. poquito de limón. Pero bueno, ese era el previo que teníamos para todos ustedes, para invitarlos, para que jueguen con nosotros, porque nos vamos a divertir muchísimo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos, porque hoy, bueno, creo que no hace falta un motivo especial para hablar con Joe Ramírez, porque tenerlo a él enfrente es como tener ante tus ojos un libro abierto con la historia de la Fórmula 1, de muchas décadas, de la Fórmula 1 de la que nos enamoramos diferentes generaciones y que él ha vivido tan cerca como pocos. Joe, bienvenido, un gusto que nos acompañes desde tu casa en Mijas, en España. Estamos un poco más cerca tú y yo, los chicos están un poco, como tú lo decías, al sur de la frontera, pero es un gusto que nos acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la introducción y siempre es un gusto poder hablar con amigos del deporte que a tanto nos apasiona y nos fascina tanto y pues siempre recordar los buenos tiempos también se vive, especialmente en un año que ninguno de nosotros hemos vivido, pues vivimos de las memorias que tenemos. Así es, Joe, bueno, este fin de semana que pasaba se celebraba el cumpleaños 61 de Ayrton Senna, ¿no? Y siempre que uno habla de Senna, inmediatamente viene a la mente Joe Ramírez, ¿no? Tuve la fortuna, la suerte de que me abrieran la puerta de tu casa hace ya varios años y de ver, pues, vemos en quienes lo están viendo esto por YouTube, apenas pueden ver una mínima parte de lo que es la casa de Joe Ramírez, que es un museo de Fórmula 1 literalmente. O sea, tiene unas piezas que ni les digo, cascos de Senna, de Prost, volantes de Senna, de Prost, o sea, tiene una conexión realmente envidiable. Pero te decía el tema de Senna, Joe, porque obviamente es algo que le mueve la fibra a todos los seguidores de la Fórmula 1. Tú lo recuerdas cada 1 de mayo, obviamente, pero también en estas fechas de tu cumpleaños, ¿cómo acompaña un poco ese recuerdo de Senna tus días ahí en España? Bueno, ¿cómo te diré? Por muchos semanas, meses, inclusive años después de su muerte, pues era muy triste, pero ya después, pues así que todos los que, como dices, tuvimos la suerte de conocerlo y trabajar con él, pues nos recordamos más de lo que hizo, de la memoria que nos dejó, lo que dejó a la Fórmula 1. Él puso la Fórmula 1 un grado más alto que el resto de los pilotos y eso es lo que, pues, lo que celebramos, ¿no? La herencia que nos dejó. Para mí trabajar side by side con él fue una cosa que siempre lo tendré muy presente porque aprendí mucho, ¿no? No solo, no puedo decir, sí, me enseñó cosas de manejar y eso, pero no, más que nada, cómo conducía su vida fuera del coche de carrera. Era una persona muy, ¿cómo te diré? Muy... planeaba todo debía de estar a la perfección. Él no toleraba los errores del equipo y los suyos los toleraba todavía menos, ¿no? Así que era un tipo que se empujaba a él mismo tanto. Yo nunca he visto a alguien que se dedique tanto a la profesión que tiene de una manera que pues era
no sé, te daba hasta miedo, digo, de ver cómo se aplicaba a su profesión. Yo siempre dije que él hubiera sido muy exitoso en cualquier ramo de la vida que hubiera querido ser, arquitecto, doctor, ingeniero, politician, lo que sea, él hubiera triunfado por la manera como se aplicaba a su profesión. Y eso, todos los que trabajamos con él, pues lo aprendimos. A mí me gustaba mucho cuando discutíamos y él discutía con Ron, pues él tenía más argumentos que Ron y Ron Dennis, como todos lo conocemos, era muy difícil ¿cómo te diré?, de negociar con él, pero Ayrton tenía su manera y casi siempre se la ganaba, ¿no? Sí, fueron años muy bonitos que los gocé mucho. Joe, ¿cómo estás? Bienvenido a Fórmula Latina. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y yo me voy a regresar un poquito en el tiempo para que nos cuentes cómo llegaste a Fórmula 1, ¿no? Tu amistad con los hermanos Rodríguez, sé que es lo que te fue llevando, pero si nos pudieras contar a grandes rasgos, ¿cómo fue que te incursionaste en este maravilloso mundo? Bueno, no sé cuánto tiempo tengamos, pero así haciéndolo rápido. Yo, como buen aficionado al automovilismo, yo fui una de esas personas afortunadas que ya cuando nací ya sabía lo que quería yo hacer. Me gustaban los coches, me gustaba la mecánica y quería hacer algo dentro de los coches y la mecánica. Y jugaba con cochecitos de carrera desde los 4 años. Después me empecé a involucrar un poco en lo que había de automovilismo en México, al mismo tiempo que estudiaba ingeniería mecánica y electricista, que era lo único que era en esos tiempos en México que se podía ver algo de coches. Y ahí, corriendo go-karts, que conocí a los hermanos Rodríguez. Ricardo era exactamente de mi edad, Pedro era un año más viejo. Y con Ricardo era un poco más de mi mismo estilo, mi mismo carácter. Pedro era muy introvertido, con Pedro era difícil hacer una amistad, pero Ricardo era mucho más abierto como carácter, así que con Ricardo me llevaba muy bien. Me ayudó mucho en los go-karts, me dijo cómo hacerlo mejor, me enseñó cómo manejar en el agua, etcétera. Y cuando él iba a Europa, cuando finalmente tuvo su contrato para correr Fórmula 1 con Ferrari, le digo, mira, tú vas a Italia y yo te alcanzo ahí. La primera carrera que él hacía en Italia era la Targa Florio, no de Fórmula 1 Coches Sport. Yo te alcanzo en la Targa Florio y tú me presentas con la gente de Ferrari y ya después it's up to me cómo me desempeño con eso, ¿no? Y yo un amigo mío que su papá era muy influente en el gobierno, me regaló un boleto a Nueva York. Y de Nueva York yo tomé el Queen Elizabeth, que era la manera en esos tiempos que era la más económica y fácil a Europa, ¿no? Los aviones todavía estaban se llevaba todavía un poco más tiempo para que la gente se animara a cruzar el charco en un avión, ¿no? Pero para mí fue una experiencia increíble, 6 días en el Queen Elizabeth, me divertí como enano. Y así llegué yo a Inglaterra y después me fui de aventón de Inglaterra a Sicilia, a la Targa Florio. Y en el camino en Italia conocí a muchas gentes que iban a la Targa Florio a correr en diferentes categorías, así que me hice amigo de varias gentes. Y cuando llegué a la Targa Florio, Ricardo me presentó con Mauro Forghieri, que fue su primer año en Ferrari y que fue uno de mis grandes mentores en el automovilismo. Cuando ya estábamos en Módena, iba yo a su casa en los fines de semana y me enseñaba cómo hacía dibujos, etcétera. Una grande persona y hemos sido siempre amigos hasta hoy en día, nos hablamos, etcétera. Y también el Eugenio Dragoni, pues era el commendatore team principal de Ferrari. Yo tuve la suerte que les gusté a ellos.
les gustó mi pasión. Yo estaba ahí porque era lo que me apasionaba, lo que yo quería hacer. Entonces me dicen, mira, si tú vienes a las carreras como puedas, te pagamos el hotel, te pagamos la comida, pero no te podemos dar trabajo oficialmente porque no eres italiano, no tienes un permiso de trabajo, no hablas italiano. Yo todavía no hablaba italiano. En fin, así fue como empecé yo. Me hice amigo de Giancarlo Baghetti y de Lorenzo Bandini y yo viajaba a las carreras con ellos. Todos íbamos en coche. Unas veces iba con Ricardo, unas veces con... más que nada fui con Baghetti. Giancarlo Baghetti y yo fuimos muy amigos y íbamos a ir, porque él iba solo. Lorenzo tenía su novia y Ricardo ya estaba casado, también tenía Sarita, así que, en fin, iba a las carreras con Giancarlo y así fue como empecé. Al final de año, con medio de Ricardo y Pedro, conocí a Juan Manuel Fangio, que fue mi ídolo de todos los tiempos. Y Fangio era una persona, no tienes idea, tan fina, tan educada, tan latina, ¿no? Tenía un corazón muy grande y él me ayudó mucho. Dice, mira, yo te presento con las gentes de Maserati y ahí puedes tal vez tener un trabajo. Maserati no corría en Fórmula 1, pero corría en coches Sport. Me presentó con el ingeniero Alfieri de Maserati y él me dice, mira, te damos una carta que tienes empleo aquí, que otro italiano no lo puede hacer, y tú tienes que ir con esa carta al home office en Roma y tratar de tomar tu, ¿cómo se dice?, tu permiso de trabajo, ¿no? Pues me fui con esa carta y estuve un mes o algo así en Roma, pero conseguí el permiso y ahí fue donde empecé a tener mi primer trabajo pagado. Y así fue como empecé. Pero yo, como te digo, tuve la suerte. Una de las preguntas que nos hace a un chico después va a ser sobre esto. Yo tuve la suerte de que en mis tiempos la pasión te abría las puertas. Hoy en día... Ya no es así. Eso más estudios. Joe. Dale, Juan. Dime, Juan. No, porque quiero, antes que nada, a todos nuestros seguidores, necesitan leer, además de, obviamente, escucharlo, el libro de Joe, segunda edición. Es fascinante todo lo que cuenta. Una dedicatoria muy linda que me escribió Joe, la verdad que lo aprecio mucho porque es una gran persona, pero un poco lo que estaba diciendo, miren, ahí está, chiquitito ya ahí arriba de Bueno, este libro tiene muchas fotos y todo lo que está diciendo Joe está aquí, muy bien editado, muy bien redactado, así que lo recomiendo, simplemente para decir eso. Y hay tanta historia acá adentro y lo tenemos justamente nosotros en el programa, y si le seguimos preguntando a Joe cómo siguió después de ese primer trabajo, que tenemos que hacer 15 horas de Fórmula Latina. Sí, una temporada realmente completa. Exactamente, es una historia tan rica, pero todos queremos saber, en resumidas cuentas, cómo aterrizás o cómo te contrata McLaren, ¿no? Que fue algo tan importante en tu carrera. Well, gracias por el empujo al libro. Vamos, es barato, está en oferta. Yo sé que este no lo regalo, pero está en oferta. Tendrán que hacer otro tiro de otros 10,000 libros, no lo sé, gracias. Bueno, ya después trabajé un poco con coches Sport también. Como te diré, después de los coches Sport, yo creo que fue con Ken Tyrrell cuando empecé ya en Fórmula 1, definitivamente en el año que Jackie Stewart fue campeón del mundo. En el 71, 72, no me acuerdo. Y después de estar con Tyrrell y Jackie Stewart, la Fórmula 1 era muy diferente en esos días. Los equipos eran pequeños, se conocían todos. Yo conocía muy bien a Emerson Fittipaldi y al Wilson Fittipaldi. Cuando ellos empezaron a hacer su Copersucar de Fórmula 1, me pidieron que yo era la persona adecuada para ser su team manager, porque era latino,
hablaba español, hablaba italiano, hablaba inglés y sería fácil hablar o aprender el portugués. Y tener, pues, ¿cómo te diré? El temperamento latino, entender a los latinos, a los brasileños. Y sí, pues me invitaron a ser el team manager. Y para mí, pues claro, era algo era un step up en mi carrera, ¿no? Ser team manager. Pero estaba muy contento con Tyrrell, ¿no? Sabes, Ken Tyrrell fue la persona más maravillosa que ha habido en la Fórmula 1. Y trabajar para él fue, de verdad, una etapa que me encantó en mi vida. En fin, Ken dice, mira, si te ofrecen, va a ser un step up en tu carrera, tienes que aceptarlo, tienes que irte, no importa. Gracias por estar contento aquí, que querer seguir con nosotros, pero no te voy a parar, ¿no? Y en fact me dice, mira, cuando empiezas a venir a los meetings, puedes venir conmigo, nos sentamos juntos, yo te explico si hay algo que no entiendes o cuál sería la mejor solución, cómo quieres votar, etcétera. Así que fue fantástico para mí, Ken. Y después de 5 años con Fittipaldi, bueno, ya habrás leído la historia, es un poco duro, difícil. Perdí mi cabello, yo tenía mucho cabello, pues lo perdí ahí todo con Fittipaldi, pero en fin, después de Fittipaldi estuve con diferentes equipos y Ron Dennis y yo, cuando yo estaba con la Shadow, él tenía un equipo de Fórmula 2 y éramos muy amigos fuera de las carreras. No jugábamos squash y tenis, etcétera, cuando no corríamos los fines de semana. Y me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Yo he tenido un año tuvo mucho patrocinio. Dice, tú podrías empezar otro equipo de Fórmula 2. Yo dije, no, estoy contento siendo en la Fórmula 1. Sí, somos un equipo muy pequeño, pero soy mi jefe, yo lo hago todo depende de mí y es bonito estar así, yo estoy contento donde estoy. Entonces, no acepté eso. Al año siguiente, creo que fue en el 80, no sé, cuando Ron Dennis tomó la McLaren, en el 81, yo creo. Sí, en el 81. Y entonces, a principios de 82, me dice, ahora vente, ya estoy en Fórmula 1, puedes venir con nosotros. Y yo todavía estaba muy contento, entonces yo estaba con Teodoro Racing, también igual, era mi jefe, y yo dictaba todo, como te diré, todo dependía de mí, estaba contento, era contento de estar en una pequeña, un grande pescado en una pequeña lago, ¿no? Y no lo acepté el trabajo. Al final, después de ese año, pues si no tenías un motor turbo para seguir en la Fórmula 1, estabas perdido. Nosotros no teníamos un motor turbo ni, ¿cómo te diré?, ni la esperanza de tener uno, ¿no? Así es que teníamos pensado cerrar la fábrica, ir a Indianápolis o hacer otras cosas, y ahí sí que me arrepentí mucho, me debería haber tomado la oferta de Ron. Pero la suerte me llegó otra vez y el cartero tocó 2 veces y me volvió a llamar Ron. Y esta vez sí, yo estaba desesperado por el trabajo, pero le digo, no, pues Ron, no sé, yo todavía estoy muy contento, ¿verdad? Pero dentro de mí lo quería mucho el trabajo, ¿no? Entonces fui a la fábrica, tuve una entrevista con Ron y con John Barnard y empecé a trabajar el día de la fiesta de Navidad del 1983 con Ron. Y de ahí, pues, mi primera misión que tuve en McLaren fue conducir la práctica, que fuimos de pruebas a Brasil con Lauda y Prost, y tuvimos una semana de pruebas en Brasil donde solo hicimos 350 kilómetros. No tienes idea, cada vez que sacábamos el coche, problemas, todo electrónica. Un empiezo del año para mí muy mal, pero en fin, regresamos a trabajar duro con la Bosch más que nada,
Y regresamos a Brasil para la carrera, ganamos Brasil y ganamos 12 de 16 carreras ese año. Así es que fue un año increíble, ¿no? Me acuerdo que hicimos una fiesta que Ron le sacó el dinero de los pilotos para que pagara la fiesta para todo el equipo. Y fuimos todos a París, al Folies Bergère, con todas nuestras esposas y no tienes idea qué fiesta. En fin. Eso fue, yo dije, pues, no sé, ganar 12 de 16 carreras, nadie en la vida lo vuelve a hacer. Y 4 años más tarde, con McLaren, con motor Honda, Senna y Prost, ganamos 15 de 16. Increíble, un sueño. Ese fue algo, claro, ahora los récords se hacen para ser batidos y la Mercedes y Toto Wolff pues ya nos han ganado en eso, pero en fin. Sí. Y hay más carreras también ahora, ¿no? Durante el año, pero yo antes de entrar en el terreno Senna Prost, porque seguramente queremos saber algunos detalles de eso, a mí me gustaría volver un poquito para atrás, Joe, y en realidad desarrollar un poco todo este tiempo tuyo en la Fórmula 1, porque has vivido, este es un deporte de riesgo, ¿no? Y lamentablemente cuando vos entraste en la Fórmula 1, la seguridad era totalmente diferente a lo que es ahora. Y en el camino han quedado varios, y cómo has vivido toda esa etapa de transición de la Fórmula 1, de ser un deporte donde si uno tenía un accidente fuerte era muy fácil perder la vida, a la última etapa, más allá de que tuvimos el caso de Ayrton y demás, donde, digamos, la seguridad fue avanzando mucho, ¿no? ¿Cómo vivías vos todas esas situaciones de ir perdiendo amigos en el camino? Porque como contaste, la Fórmula 1 era distinta. Era un grupo cerrado, éramos todos amigos. Evidentemente eso afectaba ahí mucho, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que es extraño, yo creo que afectaba más de lo que afecta ahora, pero no sé, yo creo que ya todos sabíamos que el riesgo estaba ahí, que ellos sabían que cuando se entraban en un coche, estás abrechando los cinturones y a lo mejor ya no regresaban. Para mí perder a Ricardo Rodríguez fue lo más grande antes de Senna y la verdad, entonces sí que yo dije, mamma mía, porque estoy envuelto en esto, te haces amigo de alguien y un momento lo ves, al otro no, pero después recapacitas y dices, sí, pues, pero esto es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero hacer. Ellos saben el peligro que hace. Esto lo debemos de aceptar. La vida es así. Si escoges este camino, va a ser así. Pero sí, y después con el tiempo como que no te das cuenta que todo pasa, como que es el ritmo de la vida. Yo me acuerdo de un amigo que leyó mi libro y dice, no puedo creer cuántas gentes... Cuando estás escribiendo el libro, pues sí, escribes lo que pasa y lo que se muere y los que se van, pero no te das cuenta hasta que uno te lo dice y wow, empiezas a ver, sí, muchísimos. Y yo también tuve la desgracia de que 2 pilotos se han matado en mi coche. Hay muchos que se han matado que trabajaban conmigo, como Helio de Ángeles, pero el primer piloto que se movió en un coche mío fue Robert McLean, un piloto canadiense, cuando yo estaba con la GT40, con los Ford. En las 12 horas de Sebring se mató en el coche. Y eso, del coche no quedó nada. Fue después de un pit stop, habíamos cambiado los frenos, habíamos puesto benzina y todo. Después de unas vueltas se estrelló, el coche se quemó, no quedó nada, fue horrible. Pero te queda siempre la presentación, será algo malo en el coche, algo que falló, algo que rompió. Eso es lo peor. Después vino el otro piloto que se mató en mi coche, que fue François Severt. Y ese, pues, si ustedes no conocieron, son muy jóvenes, pero François Severt era una de las personas más encantadoras del circo de la Fórmula 1. Tenía los ojos tan lindos como el de Giselle, ¿no? Casi. Es que, Joe, lo que tú no sabes es que Juan
Aquí está en Fórmula 1 desde la época de Fangio. De hecho, ¿no te lo encontrabas ahí cuando empezaste? Éramos amigos, empezamos Eran juntos. amigos, ¿no? Claro. No, en fin, fueron cosas muy, muy tristes que pasan. Yo me acuerdo que lo peor que tuve que hacer cuando François murió, me acuerdo que Ken Tyrrell nos mandó a revisar el coche. Se lo habían llevado a un garaje abajo en Watkins Glen. Lo fuimos a ver y el coche estaba hecho pedazos, pero entre el coche había pedazos de François. Y de verdad que estuve enfermo, me volví el estómago, estaba horrible. Y después tuve que ir a su habitación a recoger su portafolio, su suitcase, todo su ropa, etcétera, para llevárselo a la familia. Eso Duro. es muy duro, muy, muy duro. En fin, después viene Ayrton Senna, el último. En mi vida, sí, pasaron otros que se murieron, pero no en mis coches, y Ayrton también se fue en otro que no fue nuestro coche, y yo creo que si se hubiera quedado con McLaren, esto no hubiera pasado, porque, bueno, la historia ya lo saben, el motivo, etcétera, pero en fin, es duro. Ahora los coches son tan seguros, y más que los coches sean seguros, las pistas tal vez son demasiado seguras, y eso no me gusta mucho. Yo también fui uno de los grandes, ¿cómo te diré?, enemigos contra el halo. Nunca me gustó el halo, para mí no era la DNA de la Fórmula 1. Yo fui tan contrario con el halo como lo fue Niki Lauda, Toto Wolff, pero después de haber visto y los accidentes que hubo antes, que habían dicho que era el halo, ese accidente que hubo en Spa-Francorchamps, que también habían dicho que Fernando Alonso se había librado por el halo. Yo no estaba tan convencido, pero después de haber visto el de Romain en Arabia, oh, wow, ese sí fue. Sí, después de eso, pues ya no puedes decir nada, pero para mí los coches con el halo ya, cuando no puedes ver al piloto, el casco bien, no ves los brazos del piloto moviéndose, era lo bonito en el McLaren del 88, que era un poco al límite de la regulación, que Ayrton y Prost se sentaban y tú veías los brazos, el volante, cómo se movía, dónde ponían la cabeza en las curvas, era más emocionante, no sé, hemos perdido el romanticismo que había en la Fórmula 1, pero hemos ganado la seguridad. Sí, hoy en día es no sé, yo soy un poco, ¿cómo te diré?, no quiero quitar completamente el peligro del automovilismo, especialmente de la Fórmula 1. Ninguno va a las carreras a ver un accidente, a ver que alguien pierda la vida. No, pero queremos ver que un piloto pueda mantener un coche a esas velocidades. No sé, se entiende el concepto. No puedes tutorear a un toro que no tenga cuernos, ¿no? Debe haber un poco de peligro. Hoy en día, por ejemplo, Monza. Si tú haces un error en Monza, pues no importa, te sales por la escapatoria, regresas, vuelves al circuito, nada, no pasó nada. Ya los pilotos no tienen, en mis tiempos, si tú vas a salirte en una curva, vas a chocarte contra un árbol, contra un guardrail, a lo mejor no te haces daño, pero seguramente pierdes tu práctica, pierdes el coche, a lo mejor no lo reparan en tiempo para la próxima práctica, ¿no? Entonces piensas un poco, pero ahora ya no hay ese punishment para el driver. El único punishment para el driver son las reglas de la FIA, ¿no? Bueno, pero
Me estoy ya metiendo en otro argumento. Perdón. Y es un poco yo también, por lo cual tal vez, no sé, por lo menos en mi caso, me gustan tanto o me despiertan un sentimiento muy particular las 500 millas de Indianápolis, ¿no? Porque van permanentemente a tales velocidades que tú sabes que si hay un accidente, va a ser un accidente fuerte. O sea, tú realmente tienes la sensación de peligro en esa carrera, por lo menos en mi caso, más allá de que ahora corran ya no con el aro, sino con la cubierta Aeroscreen. completa, con el aeroscreen, etcétera. Pero sí, esa carrera, por ejemplo, mantiene muchos elementos de la esencia del deporte a motor, ¿no? Que pues, es un deporte peligroso. Pero cambiando un poco de tema, yo y entrando en el tema Senna, que se nos quedaba un poco ahí en el tintero, bueno, creo que momentos grandes de Senna tú los viviste prácticamente todos en McLaren, ¿no? Estuviste a su lado en esa época dorada junto a Prost, luego cuando Prost se fue a Ferrari y continuó ese dominio de Ayrton consiguiendo su tricampeonato, luego los problemas ya cuando ya el McLaren no era el auto dominante y pasó a ser el Williams. Pero te quería preguntar, tú que estuviste tan cerca de él, ¿cuál fue el momento tal vez de mayor debilidad de Ayrton que tú allí desde cerca hayas visto, bueno, este al final es humano como todos y tiene momentos duros? Pues yo creo que uno de los problemas que tenía Senna era su falta de paciencia. Cuando él alcanzaba un coche, lo pasaba. No importaba en dónde está. No tenía la paciencia de esperarse un poco y de ver cómo el piloto de enfrente iba a reaccionar. Porque como tú sabes, todos los pilotos cuando ven en el retrovisor y ven un casco amarillo con un coche rojo y blanco que se acerca, pues hay pilotos que no van a reaccionar de la forma como tú crees que van a reaccionar, porque tú eres un piloto mucho mejor que ellos, si me entiendes, en el caso de Senna. Y tuvo accidentes en Brasil con Nakajima en front, igual lo iba a sorpasar y a él se desesperó, se fue del lado contrario, chocaron y terminó su carrera, que lo hubiera ganado. En Monza, que fue la única carrera que no ganamos este año, la tenía ya ganada, faltaban 3 giros, iba a pasar por la segunda o la tercera vez a Josh Lesser, que estaba corriendo en el lugar de Mansell. Sí. Y andaba muy lento, ¿no? Y antes de la chicana lo iba a pasar y no sé, la diferencia de velocidad era tan grande que no tenía que pasarlo antes de la chicana. Se acerca a la chicana, Schlecher lo ve en el teléfono, en el retrovisor, pierde el harto, se sale y le pega a Ayrton cuando se da un trompo en la arena y regresa a la pista. Ayrton lo hubiera esperado, pásalo en la siguiente recta, faltaban tres vueltas, algo así. Era su único, no sé, error que tiene, pero no sabes, como decía antes, cuántos él no sé cómo decir la palabra, se punishment a él mismo. Se castigaba a él mismo, sí. Castigaba muy duro, ¿no? Se lo decía. Pero no hubo tal castigo en Suzuka cuando hubo el incidente famoso con Prost en la salida de la carrera, cuando ya no eran compañeros de equipo. Tú que estuviste allí un poco, o sea, ¿qué decía Senna de lo que ocurrió allí? Porque, bueno, todos conocemos lo que dijo ante la prensa, pero ¿qué dijo de puerta para adentro? Pues yo creo que en McLaren ya sabíamos que iba a pasar algo si Prost andaba adelante en la salida, porque ya sabes que la cosa con Senna fue que la partenza, la pole position estaba en el lugar equivocado. Exacto. Y de ahí me acuerdo que Senna dice, pues, que no se me atraviese Prost en la primera curva, porque yo no sé lo que voy a hacer. Le voy.
Y ya me imaginaba que ahí iba a pasar algo, ¿no? Pero sí, me dio tristeza porque fue otra carrera en Japón que habíamos ganado todo y después perdemos. Y yo creo que lo hubiera ganado igualmente si no hubiera hecho eso, si no lo hubiera tocado a Prost y se hubieran batido en la pista. En Japón, Ayrton era imbatible. Así que, ¿por qué tuvo la necesidad de hacer esto solo para vengarse de lo que había pasado el año anterior? No fue una cosa que a nosotros en McLaren nos gustó. Oye, Joe, y continuando con esta rivalidad, obviamente ya sabemos cómo eran en la pista, ¿no? Pero cuando estaban los dos en el equipo, Senna y Prost, ¿cómo era cada uno con su personalidad hacia el equipo? ¿Cómo se comportaban cuando estaban en sus días buenos, cuando estaban en sus días malos? ¿Ponían en tensión también a todo el equipo? ¿O cómo se manejaba ahí la situación? Sí, era tal vez el problema más grande que teníamos es cómo vamos, sabes, en un equipo de Fórmula 1, estás siempre preparando cosas nuevas que vas a probar. Y muchas veces no hay tiempo suficiente cuando descubres algo, sea en el wind tunnel o en el papel o en la carta, que va a estar mejor. Hay muchas veces que no puedes tener dos, una para cada coche. Entonces, pues vas a probar una. ¿A quién se la das? ¿A quién se la das? Si se la das a Prost, Senna es gonzeo. Ustedes tienen prioridad con Prost. Si se la das a Senna, Prost va a decir, no, eso me tocaba a mí. Entonces era el problema más grande que tenía Ron. Y tuvimos situaciones, me acuerdo, Silverstone fue la más clásica, que con el nuevo motor de Honda que había cambiado algunas cosas, el tanque de aceite no funcionaba. Se tomaba mucho aire y el motor se rompía, ¿no? Para el Gran Premio de Inglaterra, en Silverstone, teníamos ese problema y estábamos probando, haciendo tanques de aceite nuevos, 2 o 3 al día. Íbamos entre las pruebas el día anterior y en la noche íbamos a un lugar en Swindon, donde probábamos el coche ahí con el nuevo tanque de aceite, y después llegábamos el primer día, en el viernes no funcionó, y el sábado teníamos uno diferente en Prost y uno diferente en Senna. El de Senna no funcionó, el de Prost funcionó, y Senna viene como no te puedes imaginar, como digo, Ron, tú le das a Senna, a Prost el mejor, ¿y por qué a Prost? ¿Por qué no me lo das a mí? No, fue una cosa increíble. Pero por God's sake, si no nos da tiempo de hacer 2, pero ya ahora descubrimos que funciona para la carrera, los 2 vas a tener el mismo, ¿no? No, era siempre un problema muy grande, pero un problema que nos gustaba, porque después de todo, sabes que tienes a los 2 mejores del mundo, y al final, pues, se peleaban tanto entre ellos, quiero decir, en la pista, que era por el beneficio de McLaren, ¿no? Claro. Sí, fueron tiempos los gozamos, todos los que estuvimos ahí los gozamos. Duro, pero interesante, bonito, atractivo. La diferencia... Valió la pena. Seguramente que valió la pena. La clásica diferencia entre ellos fue que si a Prost le das un coche que era 100% a su gusto, era imbatible, nadie lo podía bater. Pero ¿cuántas veces tienen un coche que es 100% a tu gusto? No, ni aunque la mitad, la 50% de las veces, no. Cuando la ventaja que tenía Senna es que él podía improvisar. Si el coche no andaba a su gusto, pues él se adaptaba al coche. Eran tiempos donde podías hacer las vueltas que quisieras en calificación o en pruebas. Entonces él se adaptaba, daba más vueltas en el coche y se adaptaba, y más que una vez podía bater a Prost en un coche que andaba bien. Pero
Sí, tuvimos de las situaciones que nos encantaba a todos, porque me acuerdo que en Paul Ricard, de French Grand Prix, un gran premio en tu ciudad te das cierta, no sé, más adrenalina, ¿no? Los Prost, Paul Ricard en Francia, pues andaba un poco más rápido. Tenía un coche perfecto. Da una vuelta de calificación. Sabes, en esos tiempos teníamos 4 ruedas, 4 juegos de califica, de llantas de califica, muy pegajosas. Una vuelta y se rompía, ¿no? Tenía 4 y sale a la calificación, da la primera vuelta, una vuelta lanzada, lo pone en pole position, viene, se para, se sale de su coche, se empieza a quitar su overall y poner su t-shirt y jeans. Y dice, pues, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Tenemos otros 3 juegos de llantas. Y dice, pues si él, miren, a Ayrton, si él hace un mejor tiempo que se merece la pole. Para mí fue perfecto, no puedo hacer otra vuelta igual. Y se fue al ¿cómo te dije? Al pit lane, al pit lane a ver, y a Ayrton cada vez que lo veía trataba más fuerte, mientras más fuerte trataba, más despacio andaba y no lo pudo bater. Entonces, eso nos gustó mucho. Llegó en Portugal y Senna hace lo mismo a Prost, ¿no? Así es que era una batalla entre ellos, que fue una lástima que solo duró 1 año y medio. Ya al final del segundo año se rompió todo, porque los juegos que teníamos entre los dos equipos, al final fueron 2 equipos, pero claro. Año y medio siempre, pero un equipo todo unido, junto, ¿no? En fin, cuando gente compara a los problemas que tuvieron Hamilton y Alonso en McLaren años después, eso para mí era un juego de niños. Yo ya no estaba en McLaren. Y tal vez fue la única vez que de verdad me arrepentí, no, pero pues siento no haber estado en McLaren, porque yo creo que ya entonces Ron había perdido un poco la mano, no los pudo, como te diré, para mí, como te digo, era un juego de niños que Ron lo hubiera podido controlar, pero Ron ya estaba, no sé, un poco cansado, tenía muchos negocios que atender y ya no fue lo mismo para él. Y yo lo siento no haber estado ahí, porque el problema fue que Alonso nunca se integró en el equipo. Y no sé, y no era el idioma ni nada, era una falta de, no sé, de él involucrarse más con el equipo y el equipo de tenerlo más con ellos, ¿no? Tú veías cuando yo iba a las pocas carreras que iba entonces, Luis llegaba en la motorhome, hablaba con todos, se sentaba a comer con ellos, a hacer juegos, etc. Y Alonso venía e iba con su papá y su manager en su esquina. No sé, era un poco muy distante, no sé. Cambiando de tema y volviendo un poquito o acercándonos más a la actualidad, ¿no? Porque la verdad que tenemos ganas de dialogar contigo por horas, y nos encantaría, seguramente 3 días. Lo vamos a repetir porque la verdad que da para charlar de un montón de cosas, pero están pasando cosas muy importantes en estos días que tienen que ver incluso con México, con Checo y una posibilidad muy importante en Red Bull de poder estar más cerca de la punta de lo que ha sido su primera parte extensa en la Fórmula 1. Ahora, ¿cuál es tu mirada a lo que se va a enfrentar Checo Pérez a partir de este momento, lidiando con una figura como Verstappen y en un equipo como Red Bull, ¿no? Mirándolo desde afuera y con tu experiencia, ¿qué es lo que hay que ver? Bueno, yo más que nada como mexicano no te puedo decir lo contento que estoy de dónde ha llegado Checo, y se lo merece porque se lo ha ganado él. Pero se va a enfrentar con el que para mí es hoy en día el único heredero de Ayrton Senna. Yo creo que
es el mejor piloto. Me gusta mucho porque es un chico que tiene un carácter que pierde la cabeza muchas veces en el coche y muchas veces fuera del coche, como era Ayrton Senna. Y me gusta ese carácter que tiene, ¿no? Y empuja siempre, pero también es bueno tiene en carrera, tiene las mismas cualidades que tiene Checo. Y Checo tiene una cualidad en carrera un poco mejor, que no se aloca tanto como Verstappen. Verstappen tiene que estar a la cabeza. No, Checo mide más la carrera, la estudia más. No sé cómo describirlo, pero de las cualidades que tiene Checo son más en carrera que en calificación. Yo creo que en calificación vamos a ver a Max siempre adelante del Checo, pero en carrera Checo va a estar ahí. Yo creo que Checo va a hacer menos errores que Verstappen y va a llevar el coche a la meta casi siempre. Así que entre los dos, yo creo que para el equipo Red Bull va a ser una copia fantástica. Hay muchas copias este año, muchas que estamos muy interesados de ver cómo van a funcionar entre ellos. Pero la de Red Bull yo creo que es de las mejores. Joe, justamente comentaste lo de Senna tratando de adelantar a un rezagado, y pasó lo mismo en Brasil, ¿no? Con Max Verstappen cuando quiso adelantar a Ocon. Lo podría haber pasado por donde quería, y sin embargo está bien, la maniobra, la culpa la tuvo Ocon, pero tiene esas reacciones similares, lo hemos visto el año pasado también, a veces apresurarse a pasar al propio Checo. Por eso quise hacer esa relación, porque lo comentaste sobre Ayrton. Simplemente para agregar y cortito, que hablábamos de México. Eres una de las figuras, ¿no? O uno de los embajadores del Gran Premio de México. Has representado a México, has estado en el Gran Premio en las 3 oportunidades que se ha realizado. ¿Cómo se siente un mexicano a tener el mejor Gran Premio de la Fórmula 1, ¿no? Por 5 años consecutivos, y seguramente lo será este próximo año? Porque siempre te hemos visto bailando en el paddock. Bailás muy bien, además, y comiendo toda la comida típica, pero es un gran orgullo, ¿no? Un orgullo increíble, no tienes idea qué tan bien y tan contento me siento cuando voy a México y veo a todas. Me recuerdo que en el primer Gran Premio de México estábamos hablando con un grupo de gentes y Bernie Ecclestone estaba ahí. Y Bernie dijo, mira, sí, tenemos que traer a los otros promotores en otros países aquí para que vean cómo se debe hacer. Y eso me llenó de orgullo, la verdad que sí. Igualmente cuando voy a otros grandes premios en Europa y que veo gentes que me dicen, oh, yo estuve en México, qué bonito Gran Premio, qué bien lo hacen todo. Wow, sí, sí, de verdad que me siento muy orgulloso. Gracias a Alejandro, a Carlos, a toda la gente, Federico, toda la gente del team que hace el Gran Premio de México. Y cada año hacen algo diferente, ¿no? Y siempre digo, ¿y qué van a hacer este año? No te vamos a decir nada, lo vas a ver. Y bien, fantástico. No, gracias, Juan, es un orgullo. Pero no solo es para México, es para todos. No, obvio, sí. Latinoamérica. Ok, pues tenemos todavía un Gran Premio de Brasil y espero que siga por muchos años, pero necesitamos México. más pilotos latinoamericanos. Oye, Joe, rápidamente, bueno, felicitarte además porque tuviste hace no mucho tiempo la distinción con uno de los cascos de oro, ¿no? Caschi de oro, que son los premios que otorga al final de cada año la revista Autosprint en Italia. Y bueno, míralo, ahí lo tienes, ¿no? Cuéntanos un poquito lo que significa ese premio, por qué lo recibiste y bueno, el sentimiento de tener esa distinción de un medio internacional tantos años después de que te has retirado de la Fórmula 1, porque, bueno, te fuiste en 2001, ya hace 20 años. No, exactamente, esa fue mi primera reacción. ¡Wow! Pero si ya no estoy en la Fórmula 1 desde hace 20 años y recibo esto. No sabes que cuando me hablaron me perdía las palabras, de verdad, no podía
No, me encantó que después de 20 años fuera de la actividad, que te recuerden lo que has hecho por la Fórmula 1, lo que la Fórmula 1 significa para ti. Fue algo grandioso. Y Jackie Stewart me habló, me dice, mira, me da mucho gusto que lo hayas recibido, porque normalmente estas cosas se las dan a un piloto, ¿no? Y te la den a ti. Es fantástico. Pues tiene más valor. Sí, me gustó que haya dicho eso. Y sí, gentes como este año la recibimos Ricardo Patrese y yo. El año pasado fue Mario Andretti, Luca Montezemolo. Entonces son nombres muy distinguidos en la Fórmula 1. Como tú, Joe, Bueno. como tú. Ni más ni menos. Sí, muchas Ni más ni felicidades. menos. Oye, Joe, mira, tenemos bueno, tiempo limitado y queremos aprovechar también para que los seguidores de Fórmula Latina que han querido tener contacto contigo te hagan las preguntas que ellos tienen para ti, conocedores de toda tu experiencia en la Fórmula 1. Así que vamos con la primera pregunta para Joe Ramírez. Saludos, les habla José Cortés desde Caracas, Venezuela. Un fuerte abrazo. Saludos Giselle, Diego, Juan, Cris, un placer, son un gran equipo de expertos en la Fórmula 1. Joe Ramírez, tú como una leyenda de la Fórmula 1, quisiera preguntarte, ¿cuál era la forma de trabajo o qué puedes destacar de la forma de trabajo de Ayrton Senna? ¿Cómo eran las indicaciones para preparar el auto que estuviera en las óptimas preparación? Y sobre todo en lluvia, que era donde era un maestro en cada carrera. Hasta luego y un saludo. Ayrton fue uno de los primeros pilotos de empezar a hacer estos debriefings después de las pruebas tan grandes. Él se quedaba especialmente con las gentes de la Honda, trabajando hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Alain Prost era lo contrario, ¿no? Ya hacemos esto para mañana, y se iba a jugar golf. Pero cuando estuvo con Ayrton, no, se quedaba y dice, yo no sé qué hablan, pero yo no quiero perderme nada. Y Alain se quedaba muy tarde. Pero sí, fue uno de los primeros que, como decía yo antes, se envolvía tanto en su trabajo que por eso fue tan exitoso. Después de él vino Schumacher, que empezó a hacer lo mismo que Senna, porque Senna lo hacía. Después vino Alonso, igualmente, y han resultado ser de los mejores que hemos tenido después de Ayrton. En la lluvia, como eso lo mencioné, en la lluvia, cuando Ayrton empezó a correr en go-kart, no era tan bueno en la lluvia. Todos lo pasaban y él decía, pues, ¿qué me pasa, no? Y entonces, cada vez que llovía, cuando vivía en Brasil, cuando estaba en Brasil, cada vez que llovía, pues sacaba su go-kart y andaba a dar vueltas con ruedas de seco y ahí fue cuando empezó un poco, y sobre todo le perdió el miedo. Es lo que dice, lo más importante cuando ya estás conduciendo en el agua, que no le tengas miedo. Muchos de los otros pilotos pues le tienen, si no miedo, un poco de respeto al agua. Y él no le tenía ese respeto. Entonces, por eso salió tan bueno en el agua. Otra cosa que siempre he dicho, que la diferencia, pues ya dije cuál era la diferencia entre Senna y Prost en carrera, pero Prost era un poco mejor a desarrollar el auto. Ayrton cambiaba cosas muy pequeñas, le daba miedo a perder algo que ya tenía, ¿no? Me acuerdo que ponemos un cuarto de pound menos en la rueda delantera derecha. No, Ayrton, pero ¿cómo eso no lo vas a sentir? Sí, lo voy a sentir. No, hace un cambio grande. Así era siempre una batalla que teníamos con él. Pero sí, él era muy sensible en el coche. Él decía que lo sentía. Pero para mí, Alain era mejor probando coches. Vale, pues bueno, vamos a escuchar una más. Hola amigos de Fórmula Latina.
Mi nombre es Natanael, soy de Minatitlán, Veracruz, México. Un saludo para Giselle, Juan, Diego y Cristian. Muy especial también un saludo para Joe Ramírez. En esta ocasión mi pregunta para él sería, en las temporadas 88 y 89, ¿qué fue lo más difícil que tuvieron que lidiar como equipo con toda la situación de Senna y Prost? Un saludo para todos y vamos, Checo. Sí, como dices, un poco, hablamos ya un poco de eso, el problema que tienen los equipos, que están siempre desarrollando cosas nuevas, y cuando desarrollas algo nuevo, muchas veces no te da tiempo de hacer dos, uno para cada coche, entonces tienes que hacer uno y probarlo en un coche, y era ¿a quién se lo dabas? Mamma mía, era el dolor de cabeza de Ron Dennis. Esa fue una de las cosas, los problemas que teníamos, de tener a dos grandes pilotos como fueron Senna y Prost. Gente siempre me pregunta, pues, ¿cómo tú estabas en el medio? Pues yo estaba un poco de salero entre Senna y Prost, y un poco de salero entre los dos y Ron Dennis, ¿no? Para mí era más fácil porque yo les hacía la vida más fácil, pero yo no estaba involucrado en los contratos. Era Ron Dennis, ¿no? La cosa dura la tenía Ron. Para mí era más fácil la convivencia entre ellos, ¿no? Pero sí, yo creo la mayor dificultad era darles a ellos las dos cosas iguales. Con los motores no había problema porque venían de Honda, y para que no hubiera problema, una carrera el mecánico 1 de Prost seleccionaba los motores, y en la otra carrera el mecánico 1 de Senna seleccionaba los motores, y los motores eran todos iguales. Ellos no sabían absolutamente nada qué motor tenía más caballos o no, y la diferencia de caballos eran 5 o 10 máximo, no eran una gran diferencia, ¿no? Así que aún si, como se recuerdan, hubo problemas con la Honda, que Prost decía que Senna siempre tenía los mejores motores. El problema es que Senna los podía hacer trabajar mucho mejor. Senna tenía esa facilidad tan extraordinaria que muchos pilotos han tratado de hacer. Definitivamente Prost trató de hacerla cuando estaban juntos con el mismo coche, el mismo motor, y nunca la pudo hacer. Que Senna mantenía las revoluciones en las curvas accionando al acelerador como si tuviera un resorte en el pie. Tenía siempre las revoluciones a nunca las bajaba. Entonces salía de la curva y ya el motor estaba a punto, y llegaba al final de la recta un poco más rápido de lo que andaba Prost, ¿no? Prost trató de hacerlo y no lo pudo hacer. La facilidad que tenía Senna de poner, inclusive cuando teníamos las suspensiones inteligentes, donde en la recta tú podías subir el coche y antes de llegar a la curva bajabas el coche para que tuviera el downforce again. Me acuerdo que en Mónaco, un año donde teníamos a Gerhard Berger, era el segundo, y le decía yo a Gerhard, tú prueba de subir el chasis en la recta, que te dé menos adhesión al suelo, y antes de la curva lo vuelves a bajar Pero estás loco, si yo apenas si veo dónde va la pista, ¿qué quieres que lo suba y lo baje el coche? Estás loco. Pero Senna lo podía hacer, lo subía y antes de la curva lo volvía a bajar y daba la curva. Era esa capacidad de cerebro que tenía Senna de hacer lo que tenía Senna, lo podía hacer. Era increíble. Bueno, muy bien. Siguiente pregunta, porque nos quedan y creo que se nos va a quedar alguna. Karina Campos, de Buenos Aires, Argentina, y mi pregunta es, si tuvieses que decir 3 cambios significativos de McLaren desde 2001 hasta hoy, ¿cuáles serían? Muchas gracias. ¡Wow! No es que esté tan envuelto en McLaren. Y
Bueno, primero me salí yo, después salió Ron Dennis, pero ya muchos años después. Pero empezó a cambiar mucho, ¿no? Cuando tuvieron el motor Honda, que desgraciadamente no funcionó, ahí fue donde el equipo se empezó a desmoronar. Después los problemas que tuvo Ron Dennis con el resto de los accionistas, como Mansour Ojei. Finalmente Ron Dennis tuvo que salir, desgraciadamente, por la puerta de atrás. Y cuando salió Ron Dennis, pues la mayoría de todas las gentes que eran gentes de Ron tuvieron que salir o lo sacaron. Entonces, esa época la McLaren perdió mucho porque había muchas gentes muy buenas, muy como trabajadoras, de mucha sabiduría y conocimientos, que tuvieron que salir. Entonces, ahora ya tenemos un McLaren completamente nuevo de lo que era antes. Hay pocas gentes ya ahora en McLaren de los que en mis tiempos. Así que no tengo dos o tres todavía me sigo hablando, pero no tengo tantos conocimientos. Pero sí, ha cambiado mucho. Yo creo que fue un error salirse de Honda. Debieran aspectado un poquito que ahora el motor es el mejor, o dicen que es el mejor. Seguramente uno de los mejores. Pero ya las relaciones se habían roto. Sí. Exacto. Bueno, una pregunta más para Joe. Hola, soy Manuel de Guadalajara, México, y esta es mi pregunta. ¿Qué camino le sugeriría tomar a un ingeniero mexicano para llegar a la Fórmula 1? Ya sea que esté en la universidad estudiando o en algún otro punto de su carrera. Gracias, soy su fan. Wow, bueno, como decíamos antes, yo tuve la suerte de cuando yo llegué al automovilismo, Europa, tuve la suerte que la pasión me abrió las puertas. Hoy en día la pasión no te abre ninguna puerta, tienes que tener estudios, llegas a presentarte con tus diplomas y lo que has hecho, etcétera, etcétera. Además, hoy la Fórmula 1 es muy técnica. Entonces, tienes que tener conocimientos técnicos. En mis tiempos no era técnica, lo que era de técnica lo aprendías como al trabajo, ¿me entiendes? Hoy en día me da, la verdad, mucha pena. Hay tantas gentes que me escriben, ¿cómo puedo llegar a la Fórmula 1? Pues yo les digo, tienes que estudiar, darte una carrera, después venir a Europa y tocar las puertas de los Fórmula 3, Fórmula 4. No puedes llegar a la Fórmula 1 ya de un lado, completamente. Es imposible. Cuando yo salí de la McLaren en el 2001, no tienes idea, teníamos más de 500 cartas al mes o a la semana de gente que quería tener un trabajo y que quería empezar en la Fórmula 1. Es un trabajo apasionante, es un deporte de pasión, de afición, y lo sé que hay muchos gente en el mundo que les gustaría tener eso, y fue una de las razones también por la que escribí el libro, pero dice, tú no puedes irte me decía Murray Walker, que se acaba de morir desgraciadamente, me decía siempre, no puedes irte a tu tumba con todo lo que tienes en tu cabeza, lo tienes que dejar, hay tantos chicos que quieren hacer lo que tú hiciste, les tienes que enseñar cómo, tienes que hacer un libro. Y sí, lo he hecho. Como has visto, mi libro no es un libro técnico, es un libro solo de la historia, de lo que me pasó a mí, de las vivencias que estuve con diversos pilotos, equipos, etcétera. No sabes, me da veramente pena que no puedo recomendarles algo en específico que vaya a ser. Pero lo único que puedo decir es que cuando tú tienes un sueño, tienes un ideal, tienes que luchar día y noche
por conseguirlo y al final de cuentas lo conseguirás. Fino la fine, como dicen en Italia. No creo que pueda haber una mejor recomendación que la que acabas de hacer, yo. Pero bueno, tenemos una última pregunta. Esta va para uno de nosotros, así que la escuchamos. Hola Fórmula Latina, soy Felipe desde Bogotá, Colombia. Soy fiel seguidor de ustedes desde hace muchos años y de Fórmula Latina desde que inició. Me gustaría saber quién va a transmitir la Fórmula 1 en la temporada 2021 para Colombia. No está claro. He investigado, he googleado por todos lados y no hay ninguna información clara. Gracias y espero que sigan creciendo. Que estén muy bien. Y bueno, se va a poder ver como se vio hasta ahora. Ahora se llama Star Premium. Van a poder ver todo el campeonato completo por allí. Y también depende de la ubicación geográfica. Se verán a través de ESPN o en algunos casos por Fox Sports, así que sobre todo en México. Así que hay que estar atentos cuando se den a conocer cuáles carreras irán por un canal u otro, pero por Star Premium irán todos los grandes premios de la temporada. Así que bueno, espero que esto haya contestado tu pregunta, como también la aplicación de la Fórmula One, la Fórmula One TV. Así que a no perderse este campeonato que va a ser apasionante, como este programa de Fórmula Latina con Joe Ramírez. Tengo una sola, y no quiero, simplemente quiero que me conteste Joe. Tengo el recuerdo, mencionaste grandes fiestas. Una vez, y fue en Portugal, te subieron a un escenario en una fiesta y te ataron a la silla. ¿Puede ser? ¿Por qué? Y todo el mundo ahí vi que estaba Schumacher, estaban todos, pero ¿había algún motivo en especial? Porque ahí demostraron el cariño que tiene el mundo de la Fórmula 1 hacia ti. Y no sé si fue antes que te retiraras, creo que fue, o no me acuerdo si fue. ¿Puede ser? ¿O es un vago recuerdo que tengo? Si es en Portugal, seguro que antes, sí. Sí, no, fue antes, pero no sé por qué, el motivo por qué te ataron a la silla, creo que hasta en paños menores. No lo tengo que contar, ¿no? Pero... No, sí, tuve mucha suerte. Era una fiesta en... nosotros, Marlboro, hacía una fiesta al final de año. Claro, sí, esa, exactamente. Fue en Estoril. No era la última, todavía fuimos a Japón y Australia, pero fue la última en Europa. Y hay mucha gente que, como sabes, no viajan a las otras carreras. Entonces, no, la hacemos aquí en Portugal. Había un nightclub que se llamaba Coconut. A lo mejor lo recuerdas. Ahí está, sí, estaba ahí, sí. Suerte que no había celulares en esa época, ¿no? Sí. No dejaban sacar fotos. No, me acuerdo también de una, te digo ahorita porque mencionaste a Schumacher. Schumacher estaba ahí, me acuerdo que había mucha gente ahí de la Fórmula 1, ¿no? Pero la fiesta era de McLaren. Y la fiesta de McLaren Marlboro, ¿no? La fiesta empezaba a las 11. A las 11 cerraban la discoteca y la gente suponía que se salía y empezaba nuestra fiesta. En fin, Michael Schumacher estaba ahí. Y al final ya eran las 3, 4 de la mañana y Michael viene y me dice, ¿me puedes prestar para pagar mi cuenta? Yo creo que perdí mi wallet o alguien se la di. Billetera. No tengo un centavo. Y no me dejan salir sin hasta que pague era un sistema que tenías un papelito cuando entras, pagabas todo y no podías salir si no tenías el papelito que decías que habías pagado. Oh, sí, no tengas cuidado. Le digo, ¿cuánto era? Yo no me acuerdo. Era muy poco porque, ¿sabes? A los pilotos todo el mundo les paga las bebidas, ¿no? Claro. Le pagué, eran como, no sé, 30 pounds máximo, no sé. Le pagué, me dice, te lo pago, apenas llegamos en Japón, te digo, sí, no te preocupes. Y en Japón apenas me vio bien y me da las 20 y le digo, no las recibo. Este es tu primer pagamento cuando vas a conducir por McLaren. Muy buena anécdota. En esa fiesta, el Marlboro querían atar a Ron Dennis, quitarle toda su ropa. Y él era desgraciadamente Ron y Manso, estaba con Manso Roger, se fueron antes de la fiesta, ya no estaba Ron, entonces me tomaron a mí como second best. y llegaron yo no sabía qué iban a hacer, pero eran 3 chicas ahí, pero no sabes qué chicas,
Wow, es my lucky day, ¿no? Y me empiezan a quitar todo. Me dejaron en mis St. Michael's underwear. Me empezaron a poner cera, wax, ¿cómo se dice? Cera. Sí, me acuerdo, Cera, como si fuera una hoy. vela con cera. Pero de veras te dolía, ¿no? Y yo gritando. Y ellos, no sabes. Dios, era una silla, me acuerdo. Pero pues ya tenía yo muchas bebidas, entonces como pasamos. La suerte que tuve, que después nunca vi una fotografía. Yo no sé. No, porque no se podía sacar. Yo me acuerdo, estaba mirando en el escenario y un fotógrafo de la Fórmula 1 quiso sacar una foto y vino alguien y se la sacó, estaba prohibido. Por eso digo, si hubiera estado en los celulares estarían por todas las redes ahora, la foto de Joe ahí. Pero bueno, era porque me quería sacar la duda. Gracias por contestar. Bueno, está bien, podría ser la anécdota de esta entrevista, pero creo que yo, porque le advertimos que tenía que preparar alguna anécdota para contarnos, creo que Juan aquí se nos adelantó un poco, pero... otra más. Creo que es que esto ha sido una solo más anécdotas, básicamente, pero yo le había pedido que pensar en alguna para contarnos específicamente. Tal vez le había mencionado el año 93, a propósito de lo difícil que fue que saliera la renovación de Hamilton con Mercedes, ¿no? Y algo parecido que tuvo un antecedente en ese 93 con Senna y McLaren, que al final, bueno, creo que se conocen muy bien los datos, lo que cobraba Ayrton por carrera y cómo todo fue a último minuto, pero seguramente nadie vivió eso tan de cerca como tú, Joe. Sí, me acuerdo, pues el último año cuando teníamos el motor Ford, porque la Honda nos dejó, como te diré, en la calle, tanto que no lo creíamos que iban a dejar la Fórmula 1 con el suceso que teníamos. Mira, y la historia se repite. Y la historia se repite, se vuelven a ir. Exacto. Y Ron esperó hasta el último momento y al final trató de tener el motor Renault, pero había mucha complicación porque nosotros teníamos Shell y ellos tenían Elf, la benzina, así que no se pudo hacer eso. Así que tuvimos que comprar el motor Ford. Y en ese tiempo era Benetton el que tenía el número 1 Ford, con Michael Schumacher. Nosotros ganamos Brasil y ganamos Donington, creo que era Donington, ¿sí? Sí, claro. Sí. Y el arreglo que habíamos tenido es que el Gran Premio de Inglaterra nos daban la serie 8 del motor. Y Ayrton decía, no, pero si ya ganamos 2 carreras, ¿por qué no nos dan este motor en la próxima, en San Marino? Debemos tener Benetton, Flavio Briatore, etcétera. Y la Ford dijo, no, te quedas con el mismo motor. Wow, Ayrton dice, yo no vengo, yo no corro. Si fue. Entonces imagínate, Ron Dennis, Ekron Sammy estaban robando bancos entre semana para alcanzar tener el dinero para pagarle. Le pagábamos $1 millón por carrera, algo increíble, ¿no? Pero al fin de cuentas lo que tenía Senna es que deliver. Él siempre deliver. Así que, pero esta vez se le pasó la mano y cuando tenía que venir a Imola y ya no encontraba, el único avión que podía tomar de Brasil llegaba a Roma el día de las pruebas, el primer día. Entonces Ron me manda con el avión de la compañía, tú te vas a Roma, esperas a que Ayrton salga del avión y lo traes a Imola antes de las pruebas. Y si no llegas aquí con Ayrton, ni siquiera te vuelvas a mostrar la cara. No te queremos ver. Entonces, vamos a Roma y no podemos aterrizar en Fiumicino, que es el aeropuerto principal. No tienes que aterrizar en un aeropuerto pequeño, un aeropuerto militar cerca de Roma, no cerca de Fiumicino, no muy lejos. Entonces nos paramos ahí, pasamos la noche ahí, en la mañana siguiente
yo tomé un taxi para ir a Fiumicino, que estaba bastante cerca. Llego allá, no nos dejan estacionar el taxi en la puerta, yo quería estar allí en la puerta, no nos dejan. Y me dice el taxista, era un taxista fabuloso, ¿no? Me dice, no, no importa, señor, no, espere, yo lo espero aquí, si me corren, pues me doy una vuelta y regreso, pero yo estoy aquí, no se preocupe. Yo me sentí bien con él, le digo, ok, no, espera. Yo salgo, voy en el aeropuerto, cuando el avión aterriza prácticamente, apenas se abre la puerta, luego es el primero pone en la escalera y el primero que sale era Ayrton. Sale ya corriendo porque sabía la prisa, nos salimos a la calle corriendo y el taxi no estaba ahí. ¿Y tu taxi? No, está aquí, debe estar. No, pero no está, tomamos otro. No, que yo dejé mi portafolio en el taxi. No. Pero ¿por qué dejas qué loco eres? No, I trust him, le digo, me confío en él un 100%. Él está dando solo una vuelta y regresa, no te preocupes. No, estaba tan nervioso. ¿No? Y esa fue la única vez que, la única, 2, 3 veces perdí la cabeza con él. Yo soy una persona muy calma, pero como buen latino, cuando me enojo me sale la sangre latina y sí, él empezó a decir, no importa, va a la mierda con tu portafolio, tenemos que tomar otro taxi. Les digo, no, que en el portafolio tengo boletos, dinero, pasaportes, no solo míos, de otras, del equipo, no puedo dejar eso. No, pero a lo mejor se lo robes. No, y yo le digo, perdona mi French, pero sí le dije, para un culo. Digo, estamos siempre por tu culpa, corriendo como gallinas sin cabeza, solo por ti, ¿no? Pues a la fin dije, ok, tomamos otro taxi. Yo espero que este amigo en el portafolio me encuentre mi teléfono o algo que pueda hablar. No había teléfonos entonces. En fin, yo estaba veramente preocupado por el pasaporte. Nos fuimos en el taxi y yo no hablaba. Y si hablaba, le iba yo a decir otras palabrotas más. Estaba así Llegamos al avión, al aeropuerto. Bob, el piloto, ya tenía el motor andando. Corrimos y subimos al avión. Y cuando empezamos a taxi en el avión, yo veo al chofer, mi taxista, que viene corriendo con el portafolio. ¡Wow! Le digo, ya ves, Ayrton, hay gente humana que es humana veramente, ¿no? No tienes que perder la naturalidad de la humanidad de gente. No sabes qué gusto. Abrimos la puerta, tomé el portafolio y le tiré algunas liras que tenía yo. Inclusive Ayrton hizo un gran sonrisa y dice, perdona, me pidió perdón. Ayrton que pide perdón, no era fácil. Vaya privilegio. Wow. Y ¡Qué yo buena dije, historia! por eso le voy a robar una botella de champaña, Ron, aquí de su avión, porque ahora vale la pena tomar una botella. Claro, para relajar un poco. Qué buena anécdota, de verdad. Qué bueno, esa y todas las que nos has contado nos han hecho pasar este tiempo volando. Tanto que, bueno, como siempre, nos hemos pasado el tiempo que teníamos destinado para esto. Y bueno, contigo, Joe, nunca va a ser suficiente el tiempo. Queremos agradecerte en nombre de Fórmula Latina por este rato que nos has dedicado y bueno, esperamos reencontrarnos más adelante, ¿no? Porque esta es tu casa y cuando quieras, bueno, tienes aquí el micrófono abierto para compartir con todos nosotros. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias, muy divertido, me gustó, gracias. Gracias, Joe. Gracias por acompañarnos, solo brevemente para decir porque quedé pendiente de contestarles a todos. Perdón, Joe. Solamente para decirles, bueno, nos han preguntado ¿qué opinamos de Drive to Survive? Bueno, esto también podría ser otro episodio con Joe, a ver si lo ha visto o no. Vamos a dejarlo para la próxima semana porque muchos quieren que no les dañemos, no les hagamos spoiler porque no la han visto. Lo único que les voy a decir a todos los que se quejan es que es número 1 mundial en Netflix.
Así que lo Véanla. importante es que la Fórmula 1 le llegue a ese nuevo público, que sea más conocida y no que los pocos que estamos en este medio nos quejemos de que no se incluyó X o Y historia. Así que ahí lo dejo. Nos vemos la próxima semana ya con el post del Gran Premio de Bahrein. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bye. Se viene el final, atención, va a ganar, ganó. Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un Gran Premio de Mónaco apasionante. Fórmula Latina.